Hola, gente que viene al podcast jurídico. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el abogado Jonathan López de la Rosa. Eh, él, él se dedica a lo que viene siendo mucho, lo que viene siendo la materia de litigio. Y a la fecha en la que se está grabando este podcast, creo que es el abogado que conozco o que yo he visto más incorporado a lo que viene siendo el apoyo a la comunidad LGBT. Entonces, pues, es, ¿cuál es tu forma en la que te fuiste incorporando, Jonathan, al litigio? O sea, platícanos un poco de ti, qué materias litigas. Yo sé que eres egresado de la Universidad Autónoma de Baja California porque estuvimos ahí por ahí en una clase juntos y siempre has sido muy dedicado. Entonces, cuéntanos un poco cómo te incorporaste al litigio, qué materias litigas y qué tipo de asuntos son los que llevas. Mira, yo soy Jonathan López de la Rosa, llevo materias civiles, familiares, mercantiles a veces, no siempre. Ujú, Llevo también amparos, llevo litigando 4 años, prácticamente ujú, desde que estoy en la universidad hasta que egresé ujú, y hasta la ujú, actualidad. Tengo poquito, ahorita en el activismo LGBT en la ciudad de Tijuana. Hemos estado colaborando con varios asuntos y varias cuestiones que se han llevado ante los tribunales, sobre todo de temas muy importantes como lo es la adopción lesbomaternal y homoparental, el tema de identidad de género, el tema de ujú. matrimonio igualitario y otros temas que se manejan en la agenda pública para poder obtener los derechos que tanto se estuvieron peleando por décadas y que hasta Ujú. ahorita se consiguieron obtener. Sí, de hecho, yo siempre que veo tu Facebook, siempre veo que estás muy incorporado a lo que vienen siendo las noticias. De hecho, creo que Eh, tú siempre estás presente cuando hay dudas sobre si se puede contraer al día de hoy un matrimonio igualitario directamente acudiendo al registro civil, que también es algo que me gustaría que nos ayudaras a explicar. Una persona al día de hoy que quiere contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo, puede acudir al registro civil y hacer el trámite de matrimonio. Siempre se ha podido, siempre. De hecho, Ujú, desde el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó un criterio jurisprudencial ujú, dejando sin efectos los códigos civiles y familiares de los estados donde se ujú, obligaba a las personas contrayentes ser hombre y mujer para poder formular su contrato matrimonial. Actualmente en Baja California, desde el año 2021, la legislación cambió ujú, y ahorita, al día de hoy, cualquier persona puede ir a contraer matrimonio en el registro civil, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, que es presentar el acta de nacimiento de las partes, no tener ujú, un matrimonio previo, su ujú, CURP, su identificación y cumplir con los demás requisitos de ley. Ahorita en ujú, el tema de matrimonio, yo creo que fue una lucha de décadas. Hasta hace poquito primero empezaron con amparos para poder casar a las parejas que deseaban contraer matrimonio en el registro civil, especialmente por la cuestión patrimonial. Mucha ujú, gente piensa de que el tema del matrimonio igualitario implica adoptar, pero esa solamente es una parte de la ujú, cuestión familiar, porque no todo lo que implica matrimonio tiene que ver con adopción, no ujú, siempre, porque personas solteras siempre han podido adoptar en nuestro país. ujú, Entonces, la situación ahora radica en que hay personas que ven que la cuestión patrimonial, en este caso, dejar sin protección social en caso de fallecimiento del cónyuge, perdón,
en caso de accidente, en caso de que tenga algún problema o en caso de querer obtener alguna prestación de la seguridad social, desgraciadamente se ven limitados. Se ven limitados Ujú. porque pues no hay hasta el momento en Baja California alguna disposición que contenga pues la cuestión del concubinato, por ejemplo. Ujú. Todos sabemos que ni siquiera está regulada por el Código Civil hasta el día de Ujú. hoy. Ujú. En algunos estados ya está regulada a través de una acta que puede ser nulificada a través del mismo registro civil, no tanto así como ocurre con las actas de matrimonio, que para ello se tiene que llevar un proceso legal ante el juzgado. Ujú. Entonces, aquí en Baja California, en el tema de matrimonio igualitario, creo que ya es un tema que Ujú. ya se abordó, que ya se terminó de concretar, pero todavía faltan otros 6 estados en donde Ujú. falta cambiar la legislación, falta cambiar la ley. Ujú. Y uno de estos estados, pues, es Veracruz y otro Ujú. Tamaulipas, que son estados que ahorita, desafortunadamente, Ujú. en un estado, en el caso de Veracruz, pues tienen un Congreso morenista, pero que no ha habido voluntad política para dialogar el tema. Y en el caso de Tamaulipas, actualmente gobierna el Partido Acción Nacional, que es un partido, pues, que todos sabemos, sobre todo los baja californianos, que llevamos 30 años de dictadura partidista, este, que son ultraconservadores y que desafortunadamente han tenido nuestra legislación en un sesgo bastante horrible porque ni siquiera en Baja California está regulado el divorcio incausado. Pero bueno, ese es otro Sí, tema. sí, de hecho, yo recuerdo antes de la pandemia que mucha gente estaba promoviendo amparo para contraer matrimonio igualitario. De hecho, recuerdo también que muchos hacían publicaciones de que no les daban la solicitud de matrimonio en registro civil y mucha gente de la comunidad LGBT se quejaba. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó aquí si desde el 2015 ya se podía? Lo que pasa es que, bueno, tanto tú como yo sabemos que para poder hacer valer una jurisprudencia, primero hay que interponer Ujú. un recurso, que es en este caso el Ujú. juicio de amparo indirecto, porque Ujú. estamos hablando de una situación que tiene que ver con vaya, con la situación legal y con la afectación que recibe el ciudadano con respecto a una negativa de una autoridad, en este caso en materia administrativa, que se Ujú. convirtió en un tema de índole familiar después, Ujú. porque aunque en la práctica hacer el trámite ante el registro civil implica tratar con una autoridad del Poder Ejecutivo, también lo es que se está tratando un tema de orden público, que es la situación del estado civil de las personas. Ujú. Entonces, aquí la situación es que, aunque para poder yo hacer valer una declaratoria general de inconstitucionalidad o para poder hacer valer una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque el criterio obligatorio es extensible, es extendible para el Poder Judicial nada más, también Ujú. lo es en su oportunidad para las autoridades administrativas. Es decir, que la jurisprudencia se convierte en ley sin necesidad de Ujú. pasar por un proceso legislativo y Ujú. exhortan directamente a los congresos de los estados a legislar en la materia. ¿Para qué? Ujú. Para evitar que este tipo de situaciones se repitan. Sin embargo, en Baja California empezamos a detectar ciertas irregularidades. Por ejemplo, Ujú. incluso en 2019, cuando se dio por primera vez la apertura para que Baja California empezara a casar a parejas del mismo sexo sin amparo, Ujú. nos dimos cuenta de que había abogados que estaban cobrando 40,000, 50,000 pesos a sabiendas de que ya no se ocupaba amparo, y había autoridades en distintos municipios y o delegaciones del municipio de Tijuana Ujú. que detectamos que estaban pidiéndoles amparo para contraer matrimonio. Ujú. Aunado a esto, pues ya se tenían recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde el año 2016, que en un principio trabajó, en este caso, los amparos y la situación jurídica las empezó a trabajar una asociación civil para la cual yo colaboro, que es Ujú. Comunidad Cultural LGBTI de Tijuana, Ujú. conocido como UTLGBTI. Ellos en ese tiempo, pues yo era estudiante, yo estaba Ujú. en la universidad, pero todavía seguía de fondo, de cerca, yo seguía las Ujú. notas, cómo Estás participando.
No participaba porque en ese tiempo pues no tenía el vínculo y no tenía la manera de acercarme. En aquel tiempo, estamos hablando de 2015, 2016, cuando estaba en la universidad. Y en ese tiempo yo trabajaba en el registro civil. Imagínate, soy un hombre gay, era servidor público del ayuntamiento, trabajaba en el registro civil y tener que ver este tema. Incluso me tocaba ver expresiones de mis compañeras y compañeros de trabajo que decían, eso no se va a poder hacer, es que porque quieren toda la atención. Y yo, muy por adentro de mí, pues me sentía así como que, oye, no inventes, o sea, Sentías coraje dentro. eran sentimientos encontrados porque era como que no podías decir, es que, ¿cómo les digo? ¿Cómo te expresas así de estas personas? ¿O por qué? ¿O cómo los concientizas? ¿O qué hago? O sea, no podía fijar en aquel tiempo una postura porque en ese tiempo estarás de acuerdo conmigo que yo estaba en la etapa en la que tenía que aprender. Tenía que aprender a saber cómo podía hacerle, porque yo no podía llegar y decirles, no, es que ustedes están mal, están locos, o sea, no. Aunque yo expresara ese coraje así por fuera, o sea, dije, no, es que tiene que haber una forma, tiene que haber una manera. Y los escuchabas y decías, ¿cómo pueden pensar así? Actualmente yo creo que de 2015 para acá, yo creo que ahorita, por lo menos aquí en Tijuana, no ha habido ya no ha habido tanto problema, y creo que hasta la fecha, yo creo que con la comunidad LGBT en el registro civil, con toda la lucha que se ha dado a lo largo de estos años, yo creo que ya no ha habido problemas hasta en ese sentido, pero todavía tenemos algunas trabas que hay que desatorar. En el caso de la comunidad trans, en este caso, que luego te voy a hacer mención más adelante, nada más para informar la situación de cómo está el ambiente en este momento. También en la situación del matrimonio igualitario, muy mal llamado matrimonio igualitario porque es el acceso igualitario al matrimonio, Clara, incluso hasta a mí se me olvida, pero aquí la situación ¿Tú es... crees que es un poco insultante o discriminatorio denominarle matrimonio igualitario a algo que al final de cuentas viene siendo un matrimonio ordinario? Pues mira, no es que sea insultante y no es que sea ofensivo. No hablamos, o sea, cuando hablamos de matrimonio, la gente vincula inmediatamente que dos hombres o dos mujeres se hayan casado, matrimonio igualitario, como si fuéramos muy aparte, como si, pues matrimonio igualitario, sí, sí lo es. Es el acceso igualitario al matrimonio para las parejas de hombres y parejas de mujeres. Dicho de otro modo, hombres gays, mujeres lesbianas. Entonces, de ahí surge la necesidad de decir, no es que no, si tú revisas el Código Civil ahorita, no habla de matrimonio igualitario, habla de la unión de dos personas para contraer matrimonio, la unión de dos personas para llevar a cabo los fines esenciales de la familia, cuando antes era el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, antes de la reforma del año pasado, antes de que se publicara en el periódico oficial del Estado. Actualmente es el matrimonio y la unión entre dos personas para llevar a cabo los fines esenciales de la familia. Así de sencillo, punto. Eso es lo que es el matrimonio hoy día. Y creo que todavía para la gente heterosexual, incluso para varios colegas que luego me topo en el juzgado, a veces me preguntan, oye Jonathan, ¿y tú te piensas casar? O a veces hacen preguntas de que, oye, pero ya no necesitan amparo, o sea, van desde lo muy general hasta lo muy particular y personal. Y pues tiene sentido porque a veces las personas heterosexuales no tienen la información completa o a veces tienen una duda genuina dentro de su, vaya, de su imaginario colectivo, dentro de su pensamiento, piensan que en el momento que son las preguntas adecuadas. Incluso una abogada me marcó y me dijo, oye, que incluso te vas a poder casar con animales. Y yo, ¿qué? Ah, O caray. sea, Y yo así se de, pasaron cambio muy o sea, drástico, ¿no? es que, fíjate, hubo un nivel cañón de parte de la
sociedad conservadora que estuvo dividiendo el debate, cuando no es un debate porque la Suprema Corte ya lo había resuelto desde el 2015. Sí. O sea, la Corte lo resolvió desde el 2015, ya no había manera de que vaya, mal informaran a la sociedad y maleducaran a la sociedad. En otros estados de la República, lo que sí pude observar a través de la prensa es que los conservadores empezaban a decir una sarta de barbaridades, que decían que si se aprobaba el matrimonio igualitario, en un estado, en Puebla, habían dicho primero que iban a excomulgar a todos los diputados, así como ocurrió en Sinaloa cuando se dio la aprobación del aborto, que en este caso ya es el sexto estado de la República en aprobarlo. Y en su momento, cuando ocurrió lo del matrimonio igualitario, la Iglesia Católica hizo lo suyo ya en Sinaloa y pegaron de gritos. Pero ahora vemos, vemos ejemplos así, a lo mejor y tú lo dices, qué chusco, pero es que, discúlpame, o sea, nos están llamando pedófilos, nos están llamando... No tiene nada que ver eso. Nos están llamando zoofílicos, nos están llamando enfermos sexuales, enfermos mentales, o sea, y incluso tu servidor hizo el primer amparo en contra de un discurso de odio emitido en otro estado de la República, que todavía fui cuestionado por ello. Sí, de hecho, yo lo platiqué contigo en el momento y sí me comentaste cómo fue la situación y yo recuerdo, a mí me dio mucho gusto, o sea, que pudieras hacerlo y sinceramente te lo digo, o sea, bien, yo estoy orgulloso de poderte conocer. Muchas gracias. Sí. Y respecto a lo que mencionas, yo soy alguien que cree que lamentablemente estamos muy atrasados y voy a dar pie a la entrada del próximo tema porque creo que nos adelantamos un poquito. ¿Tú crees que el matrimonio igualitario debe de estar regulado en el Código Civil? Te lo pregunto por qué. Hay una serie de dudas sobre la gente de si el matrimonio igualitario debe estar regulado en un capítulo aparte en el Código Civil o si solamente debe de haber una serie de artículos adicionales al capítulo del matrimonio. Yo creo sinceramente de que solamente debemos ampliar lo que viene siendo el capítulo del matrimonio y ahora sí que la autoridad se pronuncie. Mira, no hay por qué hacerse bolas en este tema. En principio porque no estamos hablando de gente, o sea, decir que legisle el matrimonio igualitario, aparte del matrimonio, es como hacernos a un lado. Es como excluir, o sea, se está hablando en este momento de acceso igualitario al matrimonio. Y pues aún conociendo cómo está articulado actualmente el Código Civil cuando hablamos del matrimonio, y, oh sorpresa, o sea, venir a decir o venir a informar que debemos estar en un capítulo aparte, yo creo que es algo hasta ofensivo. Hasta ofensivo porque, o sea, no es posible que a estas alturas, y yo lo entiendo como una genuina duda y se vale, pues porque no hay manera de ponerlo en otro contexto aparte. O sea, conociendo cómo está estructurado el Código Civil, conociendo cómo está estructurado nuestra legislación, ve de nuevo el código. El matrimonio es la unión entre dos personas para llevar a cabo los fines esenciales de la familia. Ya no tiene ese pedacito que decía para procrear una familia. Ya no. Para los fines esenciales de la familia, asistencia mutua, respeto mutuo, o sea, los fines esenciales de la familia, ¿cuáles son? Ayuda mutua, finalidad mutua, la finalidad mutua de tener intereses en común, tener situaciones en común que los une como pareja y que al final de cuentas el objetivo es llevar a cabo, pues, crear una familia. Desafortunadamente hay algunas personas que piensan que hay parejas casadas sin hijos que no tienen hijos, así que no son una familia, son una pareja de esposos. No, discúlpame.
Ujú, Incluso para las parejas heterosexuales que son infértiles, eso quiere decir que cuando estaba el precepto de para la perpetuación de la especie, ujú, me quedaba así de, a ver, estás tratando de decir que si me diagnostican con alguna infertilidad, a partir de ese momento ya no puedo ujú, contraer matrimonio, o si soy una mujer estéril, ya no puedo contraer matrimonio, ujú, y para adoptar tengo que estar casada, entonces si soy infértil, eso quiere decir que yo ya no puedo contraer matrimonio. Y ujú, para adoptar me estás poniendo un candado para poder adoptar estando casada. Así que a como me lo quieras poner, o sea, es ujú, totalmente excluyente, es totalmente fuera de lugar. Incluso si de te hecho. fijas en las causales de divorcio que están en el Código Civil, dentro de las 18 causales, una de ellas me llamó mucho la atención, la infertilidad incurable de uno de los cónyuges. O Ujú, sea, la infertilidad incurable de uno de los cónyuges. Y si no me quiero divorciar, y si quiero adoptar con mi esposa o con mi esposo, ujú, o sea, son términos que la ley, que nuestro código ujú, está haciendo que se queden como ujú. obsoletas. Sí, Y como de muy del hecho, pasado. si te quedas revisando el código, hay preceptos que dices tú, bueno, pero porque esto es como que de hace 20, 30 años, Ujú. de la época de los 70s, 80s, o sea, Entonces, cuando casi casi se hizo el código, pero ahorita ves el código de procedimientos civiles y tampoco tiene regulado el divorcio sin expresión de causa. Y los jueces se hacen bolas haciendo malabares con los acuerdos, porque uy, es una cosa terrible tener que ir a litigar sin tener las herramientas suficientes y todo lo tenemos que ver en la jurisprudencia, pero bueno, ese es otro tema. Aquí sí. el tema es precisamente que dentro de la legislación, o sea, no tenemos que estar aparte. O sea, en otros Ujú, estados de la República me ha tocado ver incluso que en el estado de Chihuahua hay unas credenciales que te identifican como LGBT. Hazme el ujú, favor. En otros estados que hay una credencial que dice, soy gay, soy lesbiana, soy trans, soy esto, o sea, ujú, no. O sea, a lo mejor y la intención es buena, pero desde el genuino interés o desde la ignorancia, puedes crear cosas buenas en lo que a lo ujú, mejor y la gente piensa, pero que en realidad se convierte en algo estigmatizante o discriminatorio. O sea, no puedes, ujú, porque no hay, o sea, porque es una autopercepción, no es como decir, ujú, los conservadores confunden con que nosotros nos levantamos un día de la cama y ujú, decimos, ay, hoy amanecí muy gay y ya, soy ujú, gay y mañana me vuelvo hetero. ujú, O también piensan de que, ay, de repente me dio por ser trans. O de ujú, repente me dio porque me gustan las mujeres. O sea, cuando son cosas que uno a lo largo de su vida se va dando cuenta de ello. O sea, hay personas que incluso han llegado a comentar, es que, ¿sabes qué? Es que al principio yo veía a mi esposa y pues ujú, en realidad todo ese tiempo jamás me había dado cuenta que en realidad lo que quería era estar con un hombre, con otro hombre o con ujú, otra mujer. O a lo mejor me di cuenta de que ujú, soy una mujer trans o que soy un hombre trans, ujú. porque son situaciones que se van dando a lo largo de la vida, Sí, a la, a, pasa la intentaban actuar de vivencia. otra manera solamente para encajar en la sociedad, ¿no? Ajá, y es que la gente cuando le tiene miedo a lo desconocido, ¿qué es lo que normalmente hace? Lo excluye. Ujú, Cuando ve algo que es nuevo en su entorno, por ejemplo, me ha tocado ver situaciones donde dicen, primero, a ver, ahora, primero eras Rogelio y ahora eres Magali. ujú, O sea, y para otras personas, por ejemplo, primero eres fulanito y ahora eres fulanita, es como que, ay, me hace ruido, no entiendo ujú, cómo tratarte, o sea, es como ese conflicto va ligado con lo psicológico, ujú, incluso porque para algunas personas es difícil de entender que alguien muy cercano a ti es miembro de la comunidad LGBT. O es una mujer lesbiana, o es un hombre gay, o es una persona ujú. trans, una persona no binaria. Y para muchos es difícil de entender esa parte. Y hasta la fecha yo creo que dentro de la inclusión
Y dentro del marco del respeto, me hace mucha falta trabajar ese punto, porque ya cuando nosotros estamos hablando de necesito hablar de igualdad, de equidad, de respeto entre las personas, pero cuando no se trabaja la parte educativa, la parte, o sea, desde la niñez, desde cuestiones de tienes que evitar un ataque sexual desde niño, tienes que evitar que otras personas toquen tus partes, que es algo muy elemental desde el preescolar, la primaria. Creo que es lo más elemental de la educación sexual que se tiene que aprender, hasta la higiene sexual, desde cómo lavarte tus partes íntimas, cómo no, dónde no debes de tocar a las personas, dónde sí, quién te puede tocar y quién no, cómo puedes hacer esto, etcétera, etcétera. Son cuestiones muy mínimas que se ven desde el preescolar y la primaria que tienen que ser atendidas para que no pasen este tipo de situaciones. Sobre todo, informarles a las niñas de lo que pasa dentro de su cuerpo cuando van madurando. Es más común en las mujeres, por ejemplo, que tienen preocupaciones acerca de cómo van a vivir su vida adulta. Desde la etapa de la menstruación, desde la etapa de cómo va desarrollándose su cuerpo, porque otras niñas se van desarrollando más rápido que yo. O sea, son cuestiones que desafortunadamente el sistema educativo no ha logrado cubrir hasta la fecha, y que la educación sexual integral no ha no ha hecho cumplir cabalmente con lo que marca la Constitución en los artículos 3 y 4, derecho a la educación y derecho a la salud reproductiva, que es uno de los principios constitucionales, que es el más añejo, pero es que el que menos se cumple. Y creo que incluso viendo las campañas de políticas de población de los últimos años, y parece que me estoy alargando mucho, pero pues tiene que ver con lo que estoy hablando. Tú continúa, no hay problema. Pues ves, por ejemplo, la cuestión del exceso de nacimientos que tuvimos en México después del milagro económico mexicano en los 70s. Incluso en nuestras familias podemos ver que tenemos, en mi caso, por ejemplo, la familia de mi papá son como 15, 16 de familia, la familia de mi mamá son como 11, 12. Entonces, es cuando ves y dices, changos, pues ¿cómo le hacían para mantener a tanto niño? ¿Cómo le hacían para hacer esto? ¿Cómo le hacían para conseguir trabajo y pagar esto, hacer lo otro? ¿Quién mantenía a quién? ¿Cómo le hacían? O sea, es complicado. Sí, ahorita bastante. ya el que dice, tengo 2 hijos, dices, ay, güey, este se llenó de chamacos. ahorita lo ves y dices, güey, este tiene 2, tiene un buen de niños. Y ahorita ves, por ejemplo, a una pareja que tiene un hijo, y a veces ahorita en esos tiempos, incluso mantener un hijo cuesta bastante dinero. Y pues, en fin, volviendo al tema de la inclusión, sigo insistiendo que hace falta, como México, un país con tanta riqueza y con tanta cultura, no puedo creer que esté tan jodido en materia de educación sexual. O sea, para poder, incluso en secundaria, que es cuando empiezan a surgir estas dudas de por qué me gustan las mujeres, o por qué me gustan los hombres, o por qué me siento diferente, por qué me dicen que vista de niño, pero yo no quiero vestir de niño, quiero vestir de niña. Incluso desde la infancia. Hay niños, y me tocó verlo, hay niños que dicen, es que, ¿sabes qué? Es que yo quiero jugar con otras niñas porque yo me siento niña y porque quiero vestirme de niña, y los padres van alertadísimos con el maestro, con el psicólogo, y les dicen, no, es que, ¿sabe qué? A lo mejor y su hijo o su hija tiene tendencia a ser una persona trans, pero algunos padres están dudando de la información que hay en las redes, o una de dos, o van al lugar adecuado o van al lugar inadecuado. ¿Me explico? Y muchas veces se van que a la iglesia con el cura y decir, es que mi niño se cree niña, y lo van a someter a una terapia de conversión, lo van a someter a tratos indignos, a tratos humillantes, al grado de que se va a intentar quitar la vida. Eso yo creo que a muy temprana edad. a muy temprana edad. De hecho, incluso a mí en la adolescencia me pasó mucho.
Yo tuve una adolescencia muy difícil porque pues yo tenía mis dudas de que, ¿por qué siento esto? Ujú, Hasta que una maestra de biología me dijo, es que ¿sabes qué? Eso es una moda que está entre los jóvenes. Y yo, ¿moda? Y ujú, en vez de que me disiparan mis dudas, salía con más preguntas y más dudas y luego, ujú, ¿pero moda de qué? ¿Moda de quién? ¿Cómo? O sea, había cosas que yo me quedaba así como que, ¿por qué? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está bien? ¿Por qué tengo que hacer lo que ustedes dicen? Y había más dudas y luego en la prepa había más, un poquito menos de dudas, pero un poco más de mala información. ¿Por qué? Porque no, en prepa se habla de todo, en prepa se ve de todo, ujú, menos de cómo vas a ir construyendo tu vida y tu plan de vida a futuro. ujú, O sea, o tampoco se habla también de cómo me siento yo, cómo me siento con otras, frente a otras personas, cómo me gustaría que me vieran otras personas, cómo me ujú. gustaría incluso ir vestido o vestida a la escuela, que hace poquito vimos un movimiento en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Sí, donde que había estudiantes que algunos estudiantes querían llevar llevar el falda. uniforme femenino, y pues se respeta completamente y estoy completamente a favor de ello, porque la visibilidad de las personas trans o de las personas que son no binarias, que no encajan, que no están en un género u otro, o sea, ya estamos hablando de algo más complejo, personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos géneros, que son personas que, algunas personas, por ejemplo, tienden a vestir como mujer y a veces visten de hombre. O sea, y no Ujú, está mal, sino que lo que no ve la gente es que quieren romper esos estereotipos de las niñas se visten así y los niños se ujú, visten así. Y que es ujú, totalmente válido también. Es parte de tener buena información, es parte de tener ese desarrollo, de tener esa madurez de decir, ujú, yo quiero hacer esto porque yo me ujú, siento cómodo haciendo esto, de ujú, vestir así, porque me gustaría ser identificado así o identificada así y ujú. quiero que me traten de esta manera, que es totalmente válido y necesitamos reforzar ese concepto, Sí, porque yo creo que sinceramente que estamos muy atrasados y yo me he dado cuenta bastante de eso, pues aparte del mundo litigante, no sé no sé si lo sabías, pero voy a ser papá, mi hija va a nacer el sábado y ujú, hasta la fecha me he encontrado con gente que me dice, ¿y qué vas a hacer si tu niña te sale lesbiana? Y es como, ¿cómo que qué voy a hacer? Quererla, amarla, apoyarla. No tengo por qué hacer algún tipo de aceptación, porque al final de cuentas es mi hija y sus preferencias pues, van a ser muy de ella, adicional a la relación padre-hija. fíjate que ahorita que lo mencionas, es común que la gente heterosexual se haga esas preguntas. Ujú, Y me da un montón de cura que a veces dicen, ay, nacerá bien con síndrome de Down, o sea, partiendo a partir de ahí, ujú, hay gente que se hace esos prejuicios desde el ujú. embarazo. Sí. Y dicen, ¿qué voy a hacer si sale con alguna discapacidad? ¿Qué va a pasar Ujú, si de repente es una persona trans? ¿Qué va a pasar si, o sea, ujú, la gente se predispone ujú, a ir siendo excluyente ujú, desde que el bebé va a nacer? ujú, Desde que el bebé va a nacer. O sea, igual la gente es querer y respetar las diferencias, sea ujú, cual sea, porque ujú, incluso ese mismo temor fundado, todos los que van a ser padres, incluso los primerizos, tienen esa idea. ujú. Y no me lo dejarás mentir, y no me dejarás mentir, o sea, Sí. son temores que tiene un padre, son temores que tiene una madre, y sobre todo cuando es el primer hijo. Ujú, O sea, son los temores más grandes que se tienen, pero yo digo, los hijos, o sea, son deseados, se ujú, tienen porque son deseados, se tienen porque son ujú, queridos y se tienen porque o sea, porque les vas a dar un lugar, les vas a dar un espacio, les vas a dar ujú, comida y les vas a dar todo lo que a lo mejor ya a ti te faltó ujú, en algún determinado momento, pero desde
este punto, o sea, ahí, a eso es a lo que voy, que las políticas de planificación familiar no han servido de mucho, porque hay gente que con la ignorancia, con el sesgo y con la necesidad económica, de todas maneras, no digo que sea malo que tengan hijos, al contrario, todos son libres de tener hijos. Pero el problema aquí es que cuando no se tiene la información adecuada y cuando no reciben una orientación sexual respecto, una orientación sexológica, una orientación acerca de cómo voy a manejar mi vida desde el embarazo, dentro de mi plan de vida, es cuando empiezan los problemas sobre todo para cuidar a los niños. Hay personas, por ejemplo, que llega el DIF y le quita a los niños porque son personas farmacodependientes de alguna sustancia, llámese heroína, llámese cocaína, cristal, etcétera, y ahí los tienes en el DIF. Y algunas veces el problema también con esos niños es que son niños que probablemente no sean deseados y queridos, son niños que están en situación de abandono porque la madre tiene una adicción a las drogas. Son niños que desafortunadamente no van a poder acceder al sistema educativo, niños que no van a poder integrarse a una familia eventualmente, y que la única opción que tienen esos niños es pues que llegar a manos de una pareja de mujeres o de hombres que les va a dar lo que esa persona no les pudo dar. Y eso me lleva a otro punto, el tema de la adopción. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esos niños que desgraciadamente nacen en un hogar inestable, que son retirados por el Estado a través del sistema de protección de niñas y niños y adolescentes y a través del DIF, que son arrebatados de los brazos de sus padres biológicos, o que a veces caen ahí por orfandad, o que a veces caen ahí por cualquier situación? Abandono. Así es. Desafortunadamente el proceso con ellos es muy lamentable y muy triste. A ver, espérame un momento. Ok. A ver. Sí, te digo, con esos niños desgraciadamente el proceso es mucho más lamentable y triste, porque una vez caer en el sistema no implica que vayan a ser niños que vayan a ser reintegrados a un hogar familiar digno. Desgraciadamente hay niños que se quedan en el sistema. Desgraciadamente hay niños que no son adoptados porque o tienen alguna discapacidad o no tienen un perfil racial idóneo para las familias, o porque algunas veces la situación cambia abruptamente de la noche a la mañana y pues no responde a las necesidades e intereses de estas personas. Ahora bien, que una pareja de mujeres o una pareja de hombres o una persona trans dentro de una pareja intente adoptar a un niño y que la ley se lo impida o que incluso la misma institución se lo impida, es algo grave. Porque estamos hablando de que son personas como tú y como yo. Y incluso solteros, ¿no? Incluso personas solteras. Nos hemos encontrado con cada chasco y con cada situación en el sistema DIF que de verdad te quedas así de, ¿en serio? Pero quiero hacerte una pregunta y quiero que lo destaques. Los impedimentos que has llegado a ver o que te hayan platicado, ¿son por el sistema o por la persona que te está atendiendo? Pues mira, es sistemático. Todo lo que he notado y lo que he visto de discriminación en todos los asuntos que he llevado aquí que tienen que ver con la diversidad sexual es sistemático, porque desgraciadamente hay lugares más coercibles en el sentido de que no es que cómo vamos a aceptar a una persona de la diversidad en esto que otros. En el caso de Tijuana, la sociedad está un poquito más abierta, no digo que completamente, pero sí un poquito más abierta a este tipo de cambios sociales.
¿Por qué? Porque somos una ciudad de más de 2 millones de habitantes, porque somos una ciudad donde prácticamente vivimos el día a día demasiado rápido, vivimos todo el tiempo pensando en otras cosas, mantenemos nuestra mente ocupada en otras situaciones, antes que ver que, ay, fulanito está con un hombre o fulanita está con una mujer. Aparte de que esta ciudad es muy noble y ha sabido tratar a las personas que viven en ella, sin discriminación, sin racismo, sin xenofobia, o sea, básicamente ese paso de dar inclusión a las personas que han huido de otros lugares porque no pueden ser esas personas. Por ejemplo, en el caso de las personas haitianas que buscan otras mejores oportunidades de vida, en este caso de los ucranianos que huyen de la guerra, de los rusos que huyen de la guerra, algunos no van a poder cruzar a Estados Unidos y se van a quedar aquí, y algunos se van a resignar a quedarse en México y se van a quedar aquí y van a hacer vida aquí y van a formar parte de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque así es nuestra ciudad, así somos nosotros. Y muchos de nosotros, los que nacimos aquí en Tijuana, somos hijos de migrantes, si no es que la gran mayoría de tijuanenses somos hijos de migrantes, sobre todo los que nacimos entre las décadas de los 80s y de los 90s. Sí. Entonces, la mayoría de los que somos de aquí, nacimos aquí, no tenemos raíces de nacimiento de aquí como tal, porque nuestros padres son de otros estados. Sin embargo, ellos quieren esta tierra como si fuera propia, porque es la tierra que les brindó las oportunidades que en otros lugares no pudieron obtener. La gente que migra de la Ciudad de México, que migra de otros estados de la República, porque ya no hay lo que en otros estados había, esa bonanza económica o ese crecimiento económico que se veía en años anteriores, ven a Tijuana como un lugar en donde ya se puede vivir plenamente, pero ese es otro punto. Aquí de lo que estamos hablando ahorita es de la adopción y estamos hablando también de pues de esta parte de la inclusión, sobre todo cuando son niños que se quedan en el sistema y son niños que desgraciadamente, por ejemplo, si son niños con síndrome de Down y no salen del sistema, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo los integras a la sociedad? ¿Cómo le haces para que esa persona pueda salir adelante por sí misma? Cuando son personas con discapacidad, ¿cómo le haces? O sea, porque cuando una pareja ve que le van a entregar a un niño con discapacidad, se asusta inmediatamente porque no están preparados para ello. Y dicen, no estoy preparado, no estoy listo, se cierran inmediatamente y dicen, no, lo entrego de vuelta. Imagínate lo doloroso que es. Y por el hecho de prejuicios así, o sea... Sí, de hecho, a mí me gustaría que resolvieras una duda que es muy importante y siento como que no la desglosamos muy bien. Es cualquier persona que sea de la comunidad LGBT puede acudir al DIF a realizar un proceso de adopción siendo soltero. Así es. Y no debe de toparse con ningún impedimento. Deben de darle el mismo proceso que a una persona heterosexual. Es el mismo. Sí. Aquí no hay de que, por ejemplo, todos me preguntan, ¿y cuando son? Y volvemos a lo mismo del matrimonio, igual el mismo planteamiento, la misma situación, pero es que si son gays, o si son lesbianas, o si son personas trans, y luego, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿cómo que qué vas a hacer? ¿Hacer el trámite como todos? Hacer el mismo trámite como todos, el mismo papeleo como todos, y hacer el mismo trámite tal cual. O sea, aquí no hay diferencias, o sea, no es... Y ese es uno de los conflictos más grandes que he visto con la gente heterosexual, que piensan que la comunidad LGBT dentro de la ley y dentro de la legislación se cuecen aparte, pero no es, es exactamente igual. A final de cuentas somos seres humanos. Así es, o sea, aquí entre la ley todos somos iguales, y es un precepto constitucional del artículo 4. Ahí está. O sea, ante la ley somos iguales y creo que
O sea, no es no es de que nos cosamos aparte, o no es de que, ay, porque es gay hay que darle más ventaja. No, o sea, no va por ahí. O sea, Sí, esa es la situación actual. sí, y ahorita vamos a entrar a lo que viene siendo el siguiente tema, que viene siendo también algo que yo he visto que mucha gente tiene duda y te lo digo porque me lo preguntan a mí como abogado, pero es algo que sinceramente es un trámite o un proceso que yo a la fecha de hoy lo desconozco, porque no es una materia en la cual yo me dedique. Es cuáles son los requisitos para realizar un cambio de género ante el registro civil y cómo es el proceso. Mira, el proceso es aparentemente muy sencillo, Ujú, porque van con las personas que desean hacer su cambio de nombre y género, van con cuando son de aquí de Baja California, hablando ujú, solo del estado de Baja California, ujú, van con su acta de nacimiento al lugar donde fueron registrados, esto es muy importante, con su credencial para votar, con un comprobante de domicilio, y hacen un escrito libre explicando el por qué desean hacer su cambio de nombre y género, donde dicen: yo, persona tal, quiero cambiar mi nombre y género porque es con el que me siento identificado, y porque porque estoy transicionando así y así y así. O nada más justificar que me siento identificado con este género y con este nombre porque yo soy una persona trans. ujú, Entonces, las personas van al registro civil, hacen sus pagos de derechos. El trámite sale dependiendo del municipio, sale entre 1,500 a 2,500 pesos. ujú, Repitiendo, dependiendo del municipio. ujú, Sin embargo, dentro de los trámites, me he encontrado y me lo han expresado entre personas trans de aquí de Tijuana. Actualmente estoy colaborando con Susi Barrales, que ujú, es la lideresa de la comunidad trans de Tijuana, a la cual le he estado ayudando con los trámites de identidad de género de varias mujeres, y hemos ayudado a varias mujeres de aquí de Tijuana, que vienen de otros estados de la República y que ocupan hacer su cambio, pero por alguna razón, ya sea por el factor económico, por el factor violencia, o ujú, porque llegan amenazadas aquí a Tijuana porque les dicen en sus lugares de origen: si regresas aquí te vamos a matar, ujú. textualmente. O sea, desgraciadamente aquí la situación es que la ley todavía no permite que las personas trans de otros estados de la República puedan hacer su cambio desde aquí, sin Ujú. necesidad de ir a otro estado, o sin necesidad de hacerlo en otro estado. Y Aunque tú dirás: compruebes que ¿por tengas qué? residencia. No que tengas residencia aquí. O Ah, sea, el requisito de la residencia es lo menos importante. La ajá, situación es que no hay aunque ya hubo una reestructuración dentro del registro civil, porque puedes imprimir actas de otros estados en cualquier registro civil, sí. aunque ya hubo un consenso entre todas las oficialías para poder hacerlo, desgraciadamente no hay un consenso para poder establecer un código único civil, un código único de familia, para poder fijar estas situaciones. En el caso de la materia familiar, por ejemplo, Ujú, sabemos que en cada estado de la República las situaciones son muy diferentes, pero creo que en materia familiar, yo creo que es una cuestión que ya debería de ser a nivel nacional, porque ya vimos que este fenómeno del cambio de identidad, de estas situaciones del acceso igualitario al matrimonio y todas las cuestiones que conciernen al derecho de familia, ya no son ajenas a un solo estado de la República, sino que ya es una necesidad social, y como sabes, el derecho es cambiante. Necesitamos que en todo el país se tenga el acceso al matrimonio igualitario. En México, desafortunadamente, pues faltan 6, 8 estados para poder hacer para que todo el país pueda hacerlo, ujú. incluso para la ley de identidad de género que se ha aprobado en diferentes estados de la República, no ha llegado a todos, desgraciadamente. No ha llegado a todos los estados.
Entonces, para que nosotros podamos hacer esa uniformidad esa uniformidad en los trámites, necesitamos que el registro civil esté unificado en todo el país. Que aquí en Tijuana, que si yo me voy a tal estado de la República, pueda hacer una rectificación de nombre en ese estado. Que si por alguna razón yo vivo en otro municipio del estado, no tenga que ir hasta donde me registraron para poder hacer tal trámite. O sea, incluso para mucha gente es muy batalloso tener que ir a otro lugar, por la cuestión de que, pues, Tijuana es tierra de migrantes. Incluso la ley de identidad de género de nuestro estado, desgraciadamente, no se acopló a la realidad actual, a la situación actual de que somos una entidad de migrantes en donde constantemente hay gente que migra de X estado al nuestro. Todo el tiempo llega gente a Tijuana. Todo el tiempo llega gente a establecerse aquí. Todo el tiempo llega gente que viene de otros estados de la República y quiere hacer vida en esta ciudad. Entonces, y no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Pero en el caso de las personas que son ciudadanas mexicanas y que quieren hacer su cambio de nombre y género, ¿por qué se lo van a limitar? ¿Por qué se lo van a tener ahí cerrado tal cual? Cuando sabemos perfectamente que, pues, son seres humanos y tienen el mismo derecho a la identidad que otras personas. Ok. Aquí hay también una duda, un asunto que sinceramente a mí me tocó vivir en lo personal y es algo que a mí me soltó así como que una alarma con este tipo de cambio. Socialmente sabemos que cada quien puede sentirse identificado con el género que quiera y debe ser correcto y debe ser totalmente ajeno a los intereses de cualquier otra persona. Pero aquí lo que a mí me llamó la atención y te voy a platicar el asunto es cuando yo estaba laborando en la fiscalía, nos tocó el asunto de detener a una persona transgénero y esta persona nos tocó consignarla al juzgado penal. Entonces, al momento de internarlo en la penitenciaria, no lo podían internar con las mujeres al ser una persona biológicamente masculina, pero no lo podían poner con los hombres al ser una persona transgénero. Entonces lo pusieron en un apartado solitario, a lo cual esta persona empezó a presentar trastornos al encontrarse todo el día sola y encerrada. Entonces, ante este tipo de situaciones, ¿tú qué miras como posible solución a este tipo de problemas? Porque sinceramente, yo creo que ese sería, creo, el único problema que yo podría detectar y creo que sería nada más porque me tocó verlo y vivirlo. En este caso, pues, mira, para empezar, el sistema penitenciario siempre ha sido un problema. Siempre ha sido un problema. La Procuración de Justicia ni se diga. Sí. O sea, ves la situación en la Fiscalía, ves la situación en la Penitenciaría del Estado. Es de verdad una cosa trágica. Es de verdad una cosa trágica. Personalmente yo lo he visto, ay Dios, es mucho más complicado y mucho más complejo de lo que parece, porque dentro del sistema hay dentro del sistema penitenciario hay una celda para la población LGBT. Hay una celda, hay un grupo, hay un módulo para la población LGBT, pero si a veces que voy a ver a personas, de repente me dicen, no, es que aquí la comida está muy mala, no, es que aquí los servicios están muy mal, aquí se murieron no sé cuántas personas porque no tuvieron acceso a un médico, etcétera. O sea, yo creo que la situación del sistema penitenciario tiene que cambiar ya, porque estamos hablando de que, o sea, para empezar, el sistema de justicia penal acusatorio está convirtiéndose lentamente en el sistema anterior.
sin darnos cuenta, de repente se está empezando a convertir en el sistema anterior. Se supone que con el nuevo sistema ya íbamos a empezar a ver a menos gente en la cárcel, lo cual es una mentira. Porque cada vez que detiene, o sea, siempre quieren, la fiscalía siempre anda librando órdenes de aprehensión. Sí. La fiscalía, o sea, aún en el nuevo sistema, solicita que se giren órdenes de aprehensión y que se decrete la prisión preventiva oficiosa o justificada sin necesitarla. O a veces por situaciones que dices tú, ¿en serio vas a vincular a proceso por esto? ¿En serio vas a llevar este asunto a juicio oral? O sea, Sí. son situaciones, partiendo desde ahí. Desde ahí vemos que hay un problema en nuestro sistema de procuración de justicia. Ahora bien, vemos a un sistema que juzga a una persona de la comunidad LGBT, especialmente a las personas trans, porque por X o Y delito, llegan a ser turnadas al Ministerio Público y para empezar, pues, ¿a dónde lo ponen? O sea, desgraciadamente no pueden ponerla con las mujeres ni con los hombres y es una confusión, pero si se identifica como mujer, pues ¿dónde lo colocas? Con las mujeres. Sí. Si se identifica como hombre, ¿dónde lo colocas? Con los hombres. Que es lo más lógico que puedes pensar. Pero en el estándar del sistema penitenciario, en su lógica, no funciona así. Ellos tienen celdas especializadas para la población LGBT dentro del sistema penitenciario, tanto en el área de hombres como en el área de mujeres. Entonces, es una situación muy complicada porque la población LGBT, desgraciadamente, o sea, si la población heterosexual o cisgénero la pasa mal, la comunidad LGBT la pasa mucho más mal o incluso peor. Sí. O sea, tan solo ver que están vendiendo comida prácticamente casi en estado de putrefacción dentro del sistema penitenciario. O sea, y que los contratistas, a los que contrataron el servicio, o sea, ni medicina surtían al centro penitenciario, ni siquiera surtían lo más elemental. O sea, hay situaciones en las que yo veo que incluso salió en el periódico Frontera hace poco que el 50% de la población que está en reclusión en estos momentos no tiene sentencia. O sea, hablar del sistema penitenciario es un tema mucho más complejo y peor aún para la comunidad LGBT y más todavía para la comunidad trans. O sea, si para la población heterosexual y cisgénero es complicado, para alguien LGBT o incluso para una persona trans es peor. Es peor el entorno, es peor la situación, es peor todo el proceso que se vive. Pero sí, hablar del sistema penitenciario implica hablar de la situación de la vulnerabilidad de los derechos humanos que hay adentro, que te despojan de tu dignidad, te despojan de prácticamente, o sea, no te hacen sentir como si fueras una persona, porque una de las finalidades del sistema penitenciario es reintegrar a una persona a la sociedad. Entonces, si hablamos de la interpretación de decir, vamos a reintegrar a la sociedad a las personas que están que están en reclusión, vamos empezando por humanizar el trato, humanizar las instalaciones, humanizar el sentido de estar en la cárcel no como un castigo tal cual, sino una oportunidad de vida para aprender a vivir dentro de la ley, porque eso es algo que se ha perdido. Sí, y tú acabas de tocar un punto muy grave yo veo que es el proceso de reintegración, que hay personas que pasan 5 años, 10 años, 20 años en la penitenciaría y de la nada los sueltan a la calle y sin algún tipo de recurso o un lugar al cual acudir, por lo cual se ven obligados a volver a una vida delictiva con el fin de sobrevivir. Sí, exacto, y aquí vemos también que la situación no es tan simple, porque hablan de un consejo técnico interdisciplinario dentro del sistema penitenciario estatal. Hablan de un mecanismo de reintegración para los liberados de las personas privadas de la libertad por situaciones delictuosas,
pero no hablan de cómo, o sea, porque esas personas desgraciadamente chupan el presupuesto público, absorben parte del presupuesto público y en vez de ver cuáles son las causas que originaron el delito para evitar que vuelvan a delinquir y ver estrategias para que ya no vuelva a ocurrir, la solución del Estado es encerrarlos por el delito que sea, ¿eh? Por el delito que sea. Y la situación no es tan, o sea, y volviendo al tema LGBT, yo creo que la situación del sistema penitenciario, para poder cambiar la situación de la población LGBT dentro del sistema penitenciario o para intentar ver cuáles son sus necesidades, primero, lo primero, ver qué hay en el sistema penitenciario, qué falta en el sistema penitenciario, cuáles son los principales problemas del sistema penitenciario. ¿Por qué hay hacinamiento? ¿Por qué cuando son cárceles diseñadas para un mínimo de personas, por qué insisten en poner a 35 personas dentro de una misma celda? Ejemplo. O sea, son cuestiones que van mucho más allá de, porque te digo, hablar del sistema penitenciario y población LGBT es hablar de todo el sistema penitenciario, de todas sus necesidades. Yo creo que sería un podcast aparte. Y aparte, exacto, y aparte de hablar de la Comisión y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que igual pone las pancartas afuera de la PENI, pero pues de nada sirve porque muchas veces los familiares a veces no los denuncian o a veces no hacen las quejas ante la comisión o no promueven los amparos por miedo a que adentro sufran represalias. Yo creo que ese es uno de los principales retos del sistema penitenciario. Y es uno de los principales problemas que hoy día tenemos que enfrentar como litigantes y sobre todo el legislador, porque aquí estamos hablando directamente, estamos hablando del sistema penitenciario como un colectivo, porque es otra ciudad adentro de la ciudad. Estamos hablando de una comunidad donde probablemente existe el autogobierno y no lo sepamos, donde no sabemos si hay grupos delictivos dentro de la penitenciaría que se disputan alguna situación y que desde afuera hay alguien que los esté manejando. Que es lo más seguro. Pero sí, o sea, hay situaciones que salen del control de las autoridades penitenciarias y que de por sí, la inseguridad que vivimos actualmente está totalmente rebasada por las autoridades. Ahora imagínate dentro del sistema penitenciario cómo está. O sea, al grado, tan solo hay que remontarnos al motín del 2008. Cómo estaba la situación en ese momento y cómo es que las violaciones a derechos humanos se convirtieron en una pesadumbre para la sociedad baja californiana, sobre todo porque, pues ya sea la falta del presupuesto, la falta de acceso a un sistema de justicia o una defensa adecuada, compliquen la situación de la persona privada de la libertad. Y eso no solamente abarca a la población LGBT que está privada de su libertad, también abarca a toda la población privada de su libertad. Y para eso hay que analizar el trato dentro del sistema penitenciario y hay que ver qué otros modelos penitenciarios pueden funcionar en nuestro estado. Ok. También quiero hacerte una pregunta. Es, al momento de hacer esa modificación de cambio de género en el acta de nacimiento de la persona que está realizando su cambio de género, ¿hay alguna anotación? Porque yo recuerdo que hace mucho, te estoy hablando de hace más o menos unos 15 años o 10 años, yo recuerdo que existían las actas de adopción. Cuando tú hacías tu proceso de adopción, no se emitía un nuevo acta de nacimiento o no se modificaba el acta de nacimiento, sino que se emitía un acta de adopción, lo cual a la fecha de hoy creo que ya no se está usando y creo que ya está 100% abolido. Te voy a explicar por qué. Antes existían dos mecanismos de adopción. Existía la adopción simple y la adopción plena. La adopción simple era solamente el vínculo que tenía el adoptante con el adoptado, solamente para acreditar esa relación adoptante y adoptado. Fuera de ahí era una adopción simple porque ya no tenía relación con más personas de la familia o no tenía ese vínculo con los abuelos, con los tíos, con los hermanos, etcétera, más que con los adoptantes.
Y en segundo término está la adopción plena, que es básicamente este ejemplo que tú pones en este momento, que es el vínculo que tiene con los progenitores y con el resto de la familia. O sea, la adopción plena es, tenemos una relación como familia porque él es mi hijo o ella es mi hija, y pues estamos en adopción. Desafortunadamente en la ley solamente venía el supuesto del vínculo que tiene el adoptado con el adoptante, en la vieja ley. En la actual ley, pues, en la actual reforma al Código Civil, pues ya eso ya no existe, ya quedó en el pasado. Por eso es que ya no se expiden actas de adopción, porque ya el vínculo del adoptante con el adoptado es el que viene en el acta de nacimiento. Tan es así que se expide una nueva y se reserva la anterior. Ok. Entonces, en la persona que vaya a realizar estos cambios en su acta de nacimiento, no hay algún tipo de anotación, solamente se borra y se pone. No, se reserva el acta. ¿Se El reserva? acta se reserva, se desvincula el CURP y el acta, ya no se queda sin efecto, se queda reservada. Nadie puede abrir esa acta, nadie la puede pedir más que el interesado, o es más, ni el interesado. Se reserva o a veces se cancela. Ok, Y y también, sí, mira, y también, pues por obvias razones, la persona que vaya a realizar esto, eh, muy, por más que lo haga muy temprana edad, ¿qué sería una temprana edad? ¿15, 16 años? ¿17, 18? como temprana edad. eh, que haga este tipo de cambios, pero bueno, la edad en sí no es mi pregunta. Mi pregunta en sí es, esta persona que vaya a realizar este cambio en su acta de nacimiento, pues, obviamente pues ya va a tener algunos documentos con su nombre anterior. ¿A qué Pues me se hace la refiero? modificación en el sistema, Sí. sobre todo con las autoridades educativas, que es con las que afortunadamente en ese sentido hay más flexibilidad, porque incluso Ujú, nos habían dicho en otros lugares, es que ¿sabes qué? Hazme el favor de ponerle el nombre que va a llevar de ahora en adelante porque apenas va a empezar el juicio de adopción o porque ujú, apenas estamos en el de pérdida de patria potestad. Y las ujú, autoridades educativas hasta en eso han sido muy flexibles, pero como no tienen un CURP, no le pueden generar un certificado de estudios, ujú, desafortunadamente. En ese sentido sí es algo muy delicado, ujú, pues vaya, que no haya mecanismos más rápidos y ágiles para que ujú, poder hacer esto. Y sobre todo ahorita que estamos viendo que en el Poder Judicial, la verdad, se están complicando un poquito las cosas por falta de presupuesto, por falta de personal, porque no hay suficiente personal para poder atenderle este tipo de situaciones. ujú, Y personalmente, yo que llevo estos asuntos, tanto de adopción ujú, como de patria potestad, se me hace injusto que los justiciables tengan que pasar por esto, porque desgraciadamente ujú, el sistema nos obliga a nosotros los abogados litigantes a, vaya, hacer este tipo de procesos, intentarlos hacer un poco más ágiles, pero el sistema no ayuda en ujú, nada. Y a veces es muy complicado y a veces quien da la cara es uno. ujú. Entonces es complicado para el litigante, complicado para las familias y complicado incluso para el mismo sistema que se ve rebasado por falta de personal y presupuesto. Ujú. Ok. Entonces, aquí me gustaría que nos hicieras una posible invitación a cualquier persona que quiera hacer algún trámite de la comunidad LGBT. Puede acudir personalmente contigo o a tu despacho a realizar los trámites de los que hemos platicado o algún otro trámite. Pues sí, para trámites de adopción y matrimonio igualitario, acceso igualitario al matrimonio, no hay tanto problema porque lo pueden hacer. Simplemente que se acerquen a las instituciones, que se acerquen al DIF, que se acerquen al registro civil o que se informen a través de COCUT, que es la asociación para la cual estoy haciendo trabajo voluntario. Este,
lo pueden buscar en Facebook como Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI AC, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales. Mi teléfono es el 664-747-7274. Ahí me pueden escribir, mandar un mensaje, cualquier cuestión o cualquier situación que surja. Si hay alguna materia que ahora sí que por que yo no pueda llevar o que incluya temas de la comunidad, pero que no esté a mi disposición, pues yo les doy la canalización correspondiente al área que corresponde. Y pues nada, eso sería todo de mi parte. Sí. Otro punto también resaltante, ¿atiendes solamente en Tijuana o también atiendes en otros puntos de México o de Baja California? Atiendo a toda el área metropolitana de Tijuana y también al resto del estado, prácticamente a todo Baja California. Okay. Llevo asuntos en Mexicali, en Ensenada, en Tecate, en Rosarito, en Tijuana. O sea, yo transito en toda la entidad y cualquier persona pues me puede contactar al número que acabo de proporcionar. Entonces, si una persona te llega a hablar de Estado de México, ¿puedes acudir a apoyarlo? No exactamente, porque ahí hay otras organizaciones. Ahí hay Okay. otras organizaciones más estructuradas. Bueno, en el caso de Cocut, pues solamente estoy ahorita yo, pero probablemente va a haber más gente que se anime y que quiera ayudarnos a colaborar y están completamente invitados a ello. Pero en otros estados de la República también ya hay otros lugares a donde pueden acudir, incluso la misma comunidad lo sabe porque hay algo muy interesante, que en otros estados hay redes de apoyo entre la comunidad LGBT y se coordinan para trabajar juntos, algo que aquí en Baja California no he visto en realidad. Ok, ok. Bueno, pues eso sería todo por el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Jonathan, por tomarte el tiempo para platicarnos todos estos temas tan interesantes y resolvernos todas nuestras dudas. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien al que le quieras mandar saludo o alguna mención que quieras hacer? No, pues nada más agradecer el espacio, muchas gracias, Alan. También agradecer a Cocut, quien me ha apoyado en todos estos procesos, a Unión Trans de Tijuana, a Susi Barrales, quienes son quienes son las personas con las que me he estado apoyando para poder llevar a cabo pues todos los procesos que hemos estado haciendo, y pues muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo por el podcast de hoy. Nos vemos. Hasta luego.